Cultura. La posibilidad de que a los indios encontrados en el cementerio de Puruchuco los hubieran matado con bastones de piedra lleva hacia una conclusión sorprendente. A la mayoría los mataron no los españoles, sino otros indios. De 70 individuos del cementerio de Puruchuco, solo 3 mostraban signos claros de que los hubieran matado las armas españolas. Esto ponía en tela de juicio los relatos de las crónicas. ¿Qué sucedió de verdad en el sitio de Lima? Willy sabe que para llegar al fondo de este misterio, además de la ciencia forense, necesita la colaboración de otras disciplinas, como la historia. Durante 500 años nos han contado que un puñado de españoles, con sus hierros y sus caballos, fueron capaces de conquistar un imperio. Como los historiadores hemos mirado más allá de las crónicas las 3 últimas décadas, la versión oficial puede ahora ser rebatida. El historiador Efraín Trelles ha estudiado los archivos históricos de los comienzos de la colonización española en Perú. Se encuentran en lugares como estos: el archivo de los franciscanos, del convento de San Francisco, en Lima. Un caso judicial hace tiempo olvidado y que tuvo lugar en Lima muchos años después del asedio, atrajo la atención de Efraín. Arrojaba nueva luz sobre los acontecimientos de agosto de 1536. Años después de la rebelión, los herederos de Pizarro se querellaron contra la corona. En el juicio, sostuvieron que el coste de defender Lima del asedio había tenido repercusiones en los bienes de Pizarro y que debían ser compensados por ello. La corona no estuvo de acuerdo. Llevaron a indios que habían estado presentes durante el asedio. Los indios declararon que en las luchas hubo pequeñas escaramuzas, pero no una gran batalla. Tenemos referencias de luchas durante el asedio, pero principalmente de indios contra indios. Los testigos declararon también que el ejército inca lo formaban miles, no decenas de miles. Que no hubo carga heroica de la caballería de Pizarro y que los españoles que lucharon estuvieron protegidos por un gran número de indios que lucharon a su lado. Eso me lleva a creer que el gran asedio pudo tener lugar de forma muy distinta a como nos han contado. El descubrimiento de Willy de que la mayoría de los guerreros de Mochito murieron a manos de otros indios apoya la versión de los hechos que se relataron en el juicio. Proporciona también la primera prueba científica de lo que los historiadores llevaban tiempo sospechando, pero que no habían podido demostrar: que el papel de los aliados indios, minimizado sistemáticamente por las crónicas, fue fundamental para el éxito de la conquista. Cuando estudias cómo se realizó la conquista, queda muy claro que los aliados de Pizarro fueron muy importantes para la victoria final. No solo en el campo de batalla, su apoyo logístico tuvo una importancia enorme. Está muy claro que se ha minimizado su papel en la conquista. Nadie ha encontrado más pruebas de la importancia para los españoles de los aliados indios que María Rostorovsky. A sus 91 años, es la historiadora viva más respetada de los Andes. Los españoles recibieron una enorme ayuda de sus aliados indios. Este hecho, pasado por alto en las crónicas, cambia por completo nuestra visión de la conquista. Sin ella, la historia es absurda. María ha descubierto documentos que revelan la historia verdadera del asedio de Lima.
Los documentos encontrados en el Archivo de Indias de Sevilla muestran que la supervivencia de Pizarro en Lima se basó no en el poderío militar, sino en una alianza con las poderosas poblaciones de la montañosa provincia de Huaylas. Cuando Francisco Pizarro llegó al Perú, era un hombre soltero de 54 años. Ansioso por crear una alianza con él, la nobleza de Huaylas le ofreció a una joven como esposa. Se llamaba Quispe Sisa, y tras ser bautizada, se convirtió en la concubina de Pizarro. Es un hecho curioso. Los españoles tuvieron todas las relaciones que quisieron con las mujeres andinas, pero solo después de que se bautizaran. La joven concubina de Pizarro, Quispe Sisa, estaba con él en Lima cuando el ejército indio asedió la ciudad en agosto de 1536. Cuando el pequeño ejército inca se aproximaba a Lima, Pizarro realmente hizo que la caballería cargara para defenderse. Siguieron a los guerreros incas hasta el lecho de un río seco a las afueras de la ciudad, donde los caballos españoles comenzaron a romperse las patas con las enormes piedras. La caballería se retiró sin haber conseguido nada. Al poco tiempo, el ejército inca volvió a avanzar hacia la ciudad. El ejército inca entraba. El ejército inca estaba comenzando a entrar por las calles de Lima cuando de pronto se retiró. Los españoles dijeron: ¡qué estupidez! Se retiran cuando están a nuestra puerta. ¿Qué había ocurrido? He encontrado en el Archivo de Indias un documento que dice que la joven concubina de Pizarro envió mensajeros a su madre en Huaylas pidiendo ayuda. Pidió un ejército a su madre y su madre lo envió. La madre de Quispe Sisa era jefa por derecho propio. Tan pronto como recibió la noticia de que su hija estaba rodeada en Lima, envió un gran ejército para liberar la ciudad. A Lima la salvó no los conquistadores heroicos, sino un ejército enviado por la madre de la joven concubina de Pizarro. Cuando los indios de Huaylas llegaron a Lima, el ejército inca comprendió que su situación se había vuelto desesperada. La balanza se había inclinado a favor de los españoles. El ejército inca se retiró de forma desordenada. Fueron perseguidos por unos pocos españoles, acompañados y protegidos por grandes grupos de guerreros de Huaylas. La batalla del asedio de Lima fueron pequeñas escaramuzas en los alrededores de la ciudad. Es probable que en una de esas escaramuzas, Mochito y sus hombres encontraran la muerte a manos de los españoles y sus aliados indios. Hoy, por fin, podemos contar la historia del último día de su vida. Largamente olvidada. Transmite ILTV, una nueva alternativa en televisión. Emitido de Argentina por Latinoamericano. Documentales. Cocina latinoamericana. Musicales. Cultura.
sociales. Todo se podrá ver a través de la pantalla de su PC o de su celular, con sistema on demand para que pueda elegir el programa de su preferencia. ILTV, una nueva alternativa en televisión.